Bienvenidos nuevamente a su programa Guerrero Abogados. El día de hoy estoy con la doctora Mónica Moreno hablando sobre los contratos laborales y las prestaciones sociales. Doctora Mónica, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, doctor Germán. Bueno, doctora, vamos entonces a entrar en materia, vamos a hablar sobre qué son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales es un pago que hace el empleador al trabajador adicional al salario. Hace parte de ello las personas que tienen un contrato laboral en Colombia y es usado para una contingencia. Claro que sí. ¿Y en qué consiste cada una de ellas? O sea, ¿cuántas son esas prestaciones sociales y en qué consiste cada una de ellas? Como prestaciones sociales tenemos la prima de servicios, tenemos las cesantías, los intereses a las cesantías, las vacaciones y la dotación. Estas hacen parte de las prestaciones sociales en Colombia. Esa es la dotación de calzado, vestido de labor. El vestuario, sí, el vestuario que tiene que utilizar el trabajador para realizar sus funciones y depende y va conectado con el manual de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de la labor que realice el empleador, es la dotación que le debe otorgar la empresa. Bueno, vamos por partes porque ese es un tema que sé que a muchos televidentes del canal CNC, porque han estado constantemente preguntando en el canal sobre ese tipo de contrato y los servicios que nosotros prestamos, así que vamos por partes. Doctora, ¿en qué consiste la prima de servicios? La prima de servicios es un pago que se le hace al trabajador por un año de es un salario por un año de servicios, o es proporcional si lleva un tiempo inferior a un año. ¿A qué me refiero? Si tenemos 360 días, se hacen dos pagos, es decir, la prima de servicios se paga en dos periodos, comenzando el 1 de enero hasta el 30 de junio es el primer plazo para pagar la prima de servicios. Y el segundo plazo es a partir del mes de julio hasta los primeros días del mes de diciembre. Para que nuestros televidentes nos comprendan, es decir, la prima de servicios es un salario que se divide en dos periodos. Una mitad del salario de enero al mes de junio y la segunda mitad del salario del mes de julio al mes de diciembre. Los primeros 20 días a más tardar se debe cancelar. Bueno, claro que sí. Hablemos entonces un poco en este caso de lo que es la prima de servicios, en el caso tal de que una persona no labore por todo un año como usted lo manifestaba anteriormente, sino que supongamos que esta persona labora 35 días, ¿esta persona tendrá derecho a un pago proporcional de esa prima de servicios? Sí, tiene derecho. Toda persona que tenga un contrato de trabajo tiene derecho al pago de prima de servicios. Ahí va conectado con los contratos laborales, es decir, una persona que tenga un contrato a término fijo, a término indefinido, por hora labor, ocasional o transitorio, tiene derecho a que se le pague la prima de servicios. Bueno, claro que sí. Habría que recordarle también a todos los televidentes que en materia laboral el tiempo del año se cuenta es por 360 días y no por 365 días. Entonces la información que manifiesta la doctora Mónica es muy importante en el entendido de que hay que entrar a hacer no solamente en cada caso en particular la liquidación contractual del trabajador, a ver cuánto le corresponde por cuestiones de vacaciones, cesantías, en caso tal de que la persona termine el contrato antes de el tiempo establecido o en el caso de que llegue obviamente a la finalización dentro del tiempo establecido, obviamente con los respectivos preavisos de ley. Bueno, hablemos también de las cesantías. ¿Qué son las cesantías? ¿Cuándo hay que pagarlas? ¿Y en qué consiste esta prestación social? Hace parte de la prestación social las cesantías, que también hace parte, digamos, es un apoyo para el trabajador. Las cesantías se utilizan si quiere adquirir vivienda o hacer una reforma, pero digamos que todas las prestaciones sociales, la finalidad es un pago adicional al salario que aporta a una contingencia o una necesidad que se le pueda presentar al trabajador. Las cesantías también es un salario al año, es un pago en el año o es proporcional al tiempo laborado si el periodo es inferior a un año. El pago de las cesantías comienza a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Es el plazo para pagar las cesantías. ¿Qué pasa con las cesantías? Las cesantías no se le pagan directamente al trabajador, sino que hay un fondo, hay unas entidades administradoras que son privadas donde se aportan ese pago a las cesantías. Y esas cesantías tienen unos intereses que ayudan a aumentar el capital y el interés
es proporcional también al tiempo laborado y se va acumulando. ¿A qué quiero decir con esto? Un trabajador que lleve en la empresa 5 años de servicios o laborando en la empresa 5 años, entonces por esos 5 años los intereses equivalen al 12% y se va acumulando, que comienzan a pagarse, tiene plazo hasta el 31 de enero del año siguiente para pagarlos. Es decir, si hay un periodo del 2018 que comenzó el 1 de enero, termina para pagar las cesantías al 31 de diciembre del 2018 y el plazo para pagar esos intereses es hasta el 31 de enero del 2019. Pero en cuanto a los intereses a las cesantías, estamos hablando de que es 12% anual. 12% o sea, anual. 1% mensual. 1% mensual y se va acumulando. Claro que sí. Eso hace... Bueno, ¿y qué sucedería, doctora, en el caso tal? Porque es que estamos hablando de las cesantías que se consignan, pero tengo entendido, doctora, que hay casos en los cuales obviamente estas cesantías no se consignan, sino que se dan en dinero. ¿En qué caso se puede dar eso? Se puede dar dinero cuando se termina la relación laboral y es inferior al año, se puede entregar en dinero, o ya lo que estábamos viendo como ayudan a una contingencia del trabajador, él puede solicitar al fondo de las cesantías un desembolso. Ah, pero es porque ya ha sido consignado. Ya está consignado. Bueno, listo. Hablemos también, doctora, sobre lo que tiene que ver con la dotación de calzado de labor. ¿Esto en qué consiste? ¿Cada cuánto se da? La dotación como prestación, como una prestación que se le presta al trabajador, es para que pueda desarrollar mucho mejor las funciones y como lo veníamos hablando, o es para mirar si según el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero, es importante que dependiendo de la actividad que realice el trabajador tenga una dotación. ¿A quiénes se le entrega dotación? Se le entrega dotación a los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es un requisito muy importante, los 2 salarios mínimos. También se debe tomar en cuenta que son por cada 4 meses se hace una dotación, entonces lo inicial, los zapatos, el vestuario, casco, pero entonces digamos que no hay una precisión como tal porque debemos de tomar en cuenta según la actividad que realice el trabajador. O sea que bajo lo que nos estás informando, doctora, existe la obligación legal de dar 3 dotaciones al año, ¿cierto? Sí, es correcto lo que usted dice, doctor, y en qué tiempo se dan. Se puede pactar en las partes, pero digamos los plazos establecidos o comúnmente se entregan las dotaciones es en el mes de abril, en el mes de agosto y en el mes de noviembre. Pero no hay un impedimento legal, no existe ningún impedimento para que el empleador al momento de contratarte inmediatamente te dé toda la dotación. No, no hay impedimento. ¿Qué dice la norma? La norma es que la dotación se le entregue al trabajador pasados un tiempo de 3 meses, porque viene algo que se llama periodo de prueba. En el periodo de prueba, entonces el empleador mide las condiciones del trabajador y cómo está desempeñando las funciones. Y esto no genera un gasto adicional, porque si se contrata a una persona y al otro día se le entrega la dotación y resulta que no pudo acoplarse a su puesto de trabajo y no está desenvolviendo bien sus funciones, sería un gasto adicional para el empleador. Entonces, primero se mira, digamos, si el trabajador puede acoplarse con las funciones y pasados 3 meses o luego de que haya aprobado el periodo de prueba, se le puede entregar la primera dotación. Claro que sí, habría que recordar a los televidentes que este periodo de prueba es algo accidental, es decir, que hay que colocar ello en el contrato, porque si no se coloca, inmediatamente el trabajador entrará sin un periodo de prueba. ¿Es esto correcto, cierto? Es correcto, doctor. Recordemos que es el periodo de prueba. El periodo de prueba es la posibilidad o es el tiempo que comienza el trabajador a desarrollar sus funciones, el cual está a cargo de una evaluación a cargo del empleador, donde va a medir si la persona puede acoplarse al cargo. Cuando son contratos superiores a 1 año, el periodo de prueba se hace por 2 meses. Y cuando son contratos inferior a 1 año, entonces es una quinta parte del tiempo. Sin que exceda los 2 meses, que es el tiempo máximo. Sí. Bueno, ¿qué sucedería, doctora, en ese caso en que se excedan esos 2 meses? Por ejemplo, yo contrato el día de hoy a alguien y le pongo que el periodo de prueba son 3 meses. No es eficaz. El periodo de prueba siempre va a ser como tiempo máximo de 2 meses, pero estamos hablando en periodo de prueba con un contrato que sea superior al año. Claro que sí, entonces en este caso estamos hablando de que el periodo de prueba como tiempo máximo sería de 2 meses.
Adicionalmente, doctora, hablemos del tema de las vacaciones. ¿En qué consiste esta prestación social? Las vacaciones es un pago remunerado que se le hace al trabajador, en el cual el trabajador tiene la oportunidad de irse a descansar por las labores prestadas y se es proporcional a 15 días de trabajo. Son 15 días de trabajo, siempre y cuando la persona lleve trabajando como mínimo pues un año, ¿cierto? Un año. Porque si trabaja menos del año, entonces estaremos hablando de que esos 15 días son proporcionales al tiempo laborado. Doctora, ¿qué invitación se le puede hacer a todos los televidentes al momento de entonces entrar a aclarar el panorama laboral de sus trabajadores desde el punto de vista contractual? ¿Qué se les recomienda a los empleadores? Primero, es muy importante que el empleador esté consciente que las prestaciones sociales para las personas que tienen una relación laboral es obligatorio su pago, y la recomendación es que se programe mensualmente para que desde la nómina descuente proporcional a cada mes, para cuando lleguen los periodos de pago de la prima, de las vacaciones, de las cesantías, estén completamente preparados, y sobre todo en el tema de las cesantías, que cada mes las vayan separando para que hasta el 31 de diciembre puedan consignar el dinero en el fondo y no tengan ningún inconveniente. ¿Qué sucede con ello? Sucede que como tal una sanción por no pagar las primas, por no pagar las vacaciones en el tiempo establecido, como tal una sanción no hay. Lo que sucede es que una vez se termina el contrato de trabajo o el trabajador denuncia esto o se acerca a la oficina del ministerio, una demanda. Sí, entabla una demanda. En este caso sí sería una sanción por incumplimiento, pero sería por incumplimiento de no pago de las prestaciones sociales. Pero este tipo de sanciones vía demanda, doctora, es un dinero que no le queda al trabajador, es un dinero que se da para un fondo específico. No, o sea, es un dinero que sí el trabajador lo puede reclamar, pero por demanda. Pero vuelvo y le digo, o sea, es el dinero, estamos hablando del dinero de lo que se le está deudando, más no el dinero de la multa, son dos cosas sí, doctora, que irían por un lado diferente. El ministerio o en una demanda, el Ministerio de Trabajo en una demanda se le impone al empleador una multa por no pago de esas prestaciones sociales, que como usted lo acaba de mencionar, esa multa no se le paga al trabajador, sino que es para un fondo Para común. un fondo, listo, perfecto. Entonces, queda muy claro para todos los televidentes que al momento de iniciar una relación contractual en materia laboral es muy importante asesorarse por abogados que manejen el área o en caso contrario entrar a hacer revisiones de contratos cuando ya los mismos se han desarrollado para poder evitar demandas y poder evitar vulnerar derechos que sean irrenunciables por el Código Sustantivo del Trabajo para con sus trabajadores. Adicionalmente, hablemos, doctora, de lo que son los contratos a término fijo, inferior a un año, si el contrato de trabajo se puede hacer por más de 3 años, también el contrato de obra-labor. Hablemos un poco de ello, doctora. Vamos a hablar del contrato a término fijo. Ese contrato a término fijo es el que pacta entre el trabajador y el empleador por un tiempo determinado, es decir, su duración puede ser por meses y el máximo de tiempo es que se puede acelerar por 3 años. Este contrato tiene una particularidad que es unas prólogas, es decir, cuando los contratos se celebran por meses, ese tiempo en que se celebran por meses no pueden pasar de una tercera próloga por ese mismo tiempo, porque automáticamente se convierte en un año, por un año y así sucesivamente. Entonces pongamos un ejemplo, se celebra un contrato a término fijo por 3 meses, quiere decir que el empleador tiene la oportunidad de prorrogarla 3 veces más por ese mismo tiempo y automáticamente ya lo podría celebrar de un año en adelante sin superar los 3 años. Bueno, doctora Mónica, supongamos que se hace un contrato por 3 meses y ya se ha pasado la tercera prórroga, es decir, que ya la próxima ya no viene por 3 meses, sino que viene por 12 meses, que es un año, que es lo que manifiesta el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, en esa ocasión de que sea prorrogado el contrato y que ya sea por 12 meses y no por 3 meses, el trabajador es despedido en esos 3 meses? ¿Qué sucede? ¿Se puede hacer una demanda contra el empleador? Como ya pasó el tiempo
que es la particularidad de este contrato a término fijo para que se puedan hacer unas prólogas, y ya las prólogas que permite la ley ya se realizaron. En este caso ya el contrato pasa a ser por 1 año, y como se despide al trabajador, ya llevaba 3 meses trabajando, quedan 9 meses restantes, este trabajador puede pedir el pago de esos 9 meses en los que se había extendido el contrato. Claro, obviamente por la renovación automática del mismo, en este caso habría que pagar hasta el tiempo de terminación del mismo, dado la prórroga que existió. Hablemos un poco sobre los contratos que tienen que ver con la obra o labor. ¿En qué consisten estos contratos? Como su nombre lo indica, este contrato por obra y labor es el que se pacta entre el trabajador y el empleador por un tiempo determinado para una obra o labor determinada. Es decir, pongamos el ejemplo de digamos, para una concesión o para una construcción de carretera. Entonces, este contrato tiene una vigencia durante la realización de esa obra. Claro que sí. Demos un ejemplo un poco más ameno a los televidentes. Supongamos que Pedro contrata a Juan para pintar 50 casas, 50 viviendas. Y Pedro despide a Juan cuando lleva pintado 25 viviendas. ¿Qué se puede hacer ahí, doctora Mónica Moreno? En este caso, como el contrato se pactó para una finalidad que era pintar 50 casas, de este caso, si se pintaron 25 casas y se termina el contrato, el trabajador tendrá derecho a que se le termine de pagar la totalidad de ese contrato, es decir, como si hubiera realizado la totalidad de la labor, es decir, por las 50 casas. Claro que sí, dado que ese es el término que se estableció inicialmente dentro del contrato, que es la terminación de esas 50 casas pintadas. Muy bien, doctora Mónica. Hablemos también, y por último, de los contratos a término indefinido. ¿En qué consisten esos tipos de contratos? Ese contrato a término indefinido es el que pacta el trabajador con el empleador, pero no tiene una fecha de terminación. Simplemente se pagan todas las condiciones, pero se deja, digamos, a que se vaya por el transcurso del tiempo, siempre y cuando ambas partes, empleador y trabajador, estén cumpliendo cada uno con sus obligaciones. Claro que sí, es muy importante esa parte porque manifiestas que no se establece un término como tal para la terminación del mismo, y hay que hacer una precisión, doctora, y es que si por ejemplo Pedro contrata a Juan y le dice, hombre, vamos a trabajar por 5 meses, pero esto no está establecido entre un contrato, o sea, véase que ahí están estableciendo un término de que son 5 meses, pero si no se establece ese término en un papel, en un escrito, en un contrato, obviamente entonces en ese caso estamos frente a un contrato a término indefinido, porque obviamente ese tipo de contrato a término fijo exige la ley que sean siempre por escrito. Si no se pacta, entonces será a término indefinido. Y también obviamente en el caso de que fácilmente también dentro de un documento, un contrato, se puede establecer de que será a término indefinido, entonces ya la terminación sería por una causa, obviamente, que corresponda a que sea justa conforme a lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo de terminación de contrato. Hablemos un poco de eso, ¿qué tipo de causales se entienden como justas para poder dar por terminado un contrato laboral? Como justas causas para dar por terminado un contrato de trabajo es cuando el trabajador no está cumpliendo adecuadamente con sus funciones, o atente contra la integridad del empleador o contra la familia del empleador, tiene automáticamente una terminación con justa causa, y eso da lugar a que no se le pague una indemnización. Y quiero hacer una precisión, porque una cosa es liquidar al trabajador por sus servicios prestados y otra muy diferente es la indemnización. Y esa indemnización solamente tiene derecho el trabajador que se le termine el contrato sin justa causa. Claro que sí. De hecho, hay algunas empresas que cuando despiden un trabajador, dentro de la liquidación ponen despido sin justa causa y le ponen el valor que corresponde a esa indemnización por despedirlo sin justa causa. Bueno, doctora Mónica, nos alegra tenerla el día de hoy en este escenario de grabación del canal CNC Medellín, por informarnos un poco sobre todos estos temas laborales que son de vital importancia, porque ¿quién no trabaja en esta vida, cierto?
Bueno, nos pueden contactar al celular 301-322-9007 o al teléfono 50-55-987. También estamos en redes sociales como Guerrero Abogados y en la página web www.guerreroabogados.com.co. Recordemos que tenemos asistencia no solamente en la ciudad de Medellín, sino también en Pereira, en La Dorada, Caldas y en Bogotá. Y también estamos en el exterior, como en países como Panamá, México, Argentina, España y los Estados Unidos. Muchas gracias por haber visto esta transmisión de Guerrero Abogados.